2/3 de estos kinesiólogos trabajan en hospital y no en consultorio, sabiendo que los consultorios donde se atiende mayor cantidad de gente. ¿En qué programas se trabajan los kinesiólogos aparte de los trabajos de sala ida, sala ida, etcétera? Está el programa Chile Contigo. ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Han escuchado el programa Chile? Les explicaron. Ahí se contrataron quienes. La sala de RBC. ¿Han escuchado la sala de RBC? Que es rehabilitación en bases comunitarias, que trabaja en los consultorios también, antiguamente llamado rehabilitación física o rehabilitación integral. Esta es la sala de RBC. Está el programa PATS, que es el programa postrado, que se trabaja en los consultorios. Y está donde se contratan muchos kinesiólogos, que es el programa más adulto mayor. ¿Bien? Sumando estos programas, está Salaera, TDC, y donde más hay kinesiólogos, está el kinesiólogo de selección de la demanda. Hay un kinesiólogo contratado 44 horas para hacer un triage a todas las personas que llegan buscando las médicas. ¿Bien? ¿Dónde nosotros podemos ver esto? Más o menos en todo el ciclo vital. El ciclo vital tiene que ver cuando una persona nace hasta que envejece. ¿Okay? Y este ciclo vital es donde entra el kinesiólogo. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer ahora es tratar de hacer una pequeña muestra de todos los kinesiólogos que trabajan en atención pública. En un CEFAM aproximadamente trabajan entre 15 y 20 kinesiólogos por cada CEFAM. Son 6, más o menos hay como 100 kinesiólogos trabajando en atención pública ahora, sin contar los directivos, que es lo que los kinesiólogos viejos deberían tratar de aspirar. A ser director, a ser subdirector, director de hospital, director de salud, etcétera, etcétera. Actualmente en Arica hay 2 directores de consultorio que son kinesiólogos. De esos 2 directores hay como 3 que son subdirectores, y ahí con todas las jefaturas que hay. Así que por lo menos lo que se está intentando hacer. En la salud pública existe algo que se llama la universalización, ¿okay? Donde se quiere llegar, que la atención pública llegue a todo el público, tanto a FONASA, tanto a Fuerzas Armadas y tanto a ISAT. Entonces, lo que se está buscando es que la atención pública de consultorio se trabaje en algún momento igual que si fuese una minería. Se trabaje 7x7 en algún momento. De lunes a viernes, de 8 a 8 de la noche. ¿Bien? Esta universalización de la APS, lo que se está buscando es que sea mucho más potente la atención pública. ¿Y cómo se está buscando que sea potente esta atención pública? Que se están extendiendo los horarios. Actualmente se trabaja de lunes a viernes de 8 a 8 y se agregó el día sábado. Y prontamente se va a agregar el día domingo. Esto significa que se va a contratar mucha cantidad de gente. Mayor kine, mayor profesional en general, mucho profesional, mucha enfermera, mucho kinesiólogo. Se está incluyendo el tecnólogo médico en los consultorios, se está incluyendo el químico farmacéutico como una atención de consulta. O sea, un paciente podría sacar hora con el químico farmacéutico. Si bien esa carrera no está tan visibilizada, no tenemos idea de cómo funciona, por qué funciona, se están integrando muchos profesionales, que es la idea. Entonces, este plan de la universalidad es la cobertura, calidad de prestaciones y un enfoque integral, entendiendo que los pilares fundamentales tienen que ser la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliativo. ¿Por qué paliativo? Porque se está incluyendo el programa postrado y el
programa postrado involucra el cuidador del postrado. Una área muy difícil. Bien. Dentro de este contexto de la cronicidad y del modelo MAIS, que es el modelo de salud familiar, bien, tenemos que entender que las personas tienen una alta carga de enfermedades crónicas. Más o menos se divide en 4 grupos, en el G0, 1, 2 y 3, donde el G0 es sin ninguna morbilidad crónica, una persona sin morbilidad crónica, que aproximadamente equivale al 27%, igual es poco, con una enfermedad crónica, 25% de la población, con 2 enfermedades crónicas que sería modelado un 30%, y sobre 3 enfermedades crónicas o más, un 17% de la población. Esto significa que las personas del grupo 1, 2 y 3, que equivalen casi al 70 y algo por ciento de la población, deberían tener 3 controles al año por obligación. Deberían estar en rehabilitación por obligación de algo. ¿Bien? Y ahí es donde entra el kinesiólogo. Por eso es importante. Porque los programas que van a entrar ustedes, lo más probable, sean para programas de artrosis, de adulto mayor, de hipertensión, de diabetes, Alzheimer, Parkinson, etc. Bien. Entonces, la mayoría de la población vive con 2 o más enfermedades crónicas, que sería un G2. Bien. ¿Por qué son una población de riesgo? Porque al tener enfermedades crónicas significa que el sistema inmune está disminuido. Al estar disminuido, las enfermedades agudas entran más fuerte. Entonces, este modelo que se conoce como MAIS, lo que está intentando es promover el cuidado, con talleres. Y de esto nace un programa que es nuevo, relativamente nuevo, que se llama ESISTEP, que es lo nuevo que se está metiendo en los consultorios y que va a llegar con muchas cosas. Entonces, la visión es un cuidado integral. No solo la persona, si bien está centrada en la persona, pero también está centrada en la familia. Tiene ciertos pilares, persona al centro, una integralidad y una continuidad de la atención. Continuidad de la atención ¿cómo se llama? En el ciclo vital de la persona. ¿Bien? Si bien el ciclo vital empieza con el Chile Crece Contigo y termina con el programa de adulto mayor. Vamos a darle una categoría a estos riesgos de la persona. Entonces, se divide en 4. Vamos a hacer G0 sin ninguna enfermedad, G1 una enfermedad, G2 de 2 a 4 enfermedades y 3 más de 5 enfermedades para arriba, entre 4 y 5 enfermedades para arriba. Es súper importante entender que la clasificación de estas personas va a tener el impacto de cómo se va a llegar a atender a estas personas. ¿Bien? ¿Qué significa? Si me llega una guaguita a la sala IRA con un G0, lo más probable es que sea una atención de morbilidad kinésica. La voy a atender por la bronquitis aguda, se va a demorar 5 o 6 sesiones, va a salir y se va a dar de alta. Si te llega una persona con un G1 o G2, significa con un retraso psicomotor, con algún síndrome asociado o alguna patología crónica asociada, la clínica respiratoria ya va a cambiar. Vamos a hacer clínica respiratoria, pero la vamos a tener que derivar. Por ejemplo, si estamos viendo un paciente que está con un cuadro crónico, pero también tiene un reporte social que es no muy positivo, lo que debo hacer yo es derivar al asistente social. Siempre. Derivo al asistente social y le hacemos seguimiento a ese caso. ¿Ok? Entonces, no es atender solamente, sino es entender todo el contexto que es la salud. Este trae un proceso. Entonces, ¿qué significa todo este proceso? Empezaron a contratar a 2 profesionales. En general, kine o enfermera más un TENS. Un TENS es ¿conocen el concepto TENS, cierto? Es el técnico paramédico. En este caso es el técnico en enfermería a nivel superior. Y ahora hay otro concepto que se llama TANS, que es técnico administrativo a nivel superior. Significa que el que digita, que el que da la hora, etc. Se quiere profesionalizar la salud. Entonces,
¿Qué hicieron estas duplas o este nuevo sistema de salud? Empezó a clasificar a todos los pacientes, de G0 a G3, todos. Y empezaron a pescar los casos sociales y lo empezaron a apadrinar. Apadrinar en el sentido, los llaman para darle la hora, los mandan a la asistente social, los mandan al psicólogo, les buscan la hora de sala ira, les siguen un proceso, se lo acompañan durante todo el proceso del ciclo vital a estas personas. Por ejemplo, le hacen tratamientos de ansiedad, hacen grupos de apoyo de enfermedad, etcétera, etcétera. Bien, va a haber un liderazgo político, va a haber un liderazgo, van a ser grupos donde los mismos usuarios van a poner a sus representantes para saber qué necesitan. No, en realidad necesitamos psicólogos, necesitamos profe de educación física, etc. Y van a haber reuniones mensuales con todos los profesionales para poder entender lo que es la salud de las personas. Va a haber un contacto inicial y va a haber un seguimiento y apoyo. Va a haber un ingreso integral. Significa que no te va a atender por la hipertensión ni la depresión, te va a atender como un todo. Todo lo que involucre esa enfermedad. Va a haber un acompañamiento. ¿Bien? Este acompañamiento va con llamadas telefónicas, va con visitas domiciliarias por obligación. ¿Bien? Y sobre todo se va a trabajar con asistentes sociales y psicólogos. Súper importante. Roles de equipo, va a haber una dupla gestora, hay una enfermera o kine más un TENS responsable de generar las horas con este paciente. Todas las horas con este paciente. Va a haber un coordinador sectorial, que en general es el jefe sector. Este jefe sector mueve todo el equipo interdisciplinario que hay. Va a haber un gestor comunitario, se hacen una elección en la comunidad y se elige un representante de la comunidad. Hay un cuestionario participativo donde se elevan proyectos. Cuando estén involucrados en la atención primaria, sobre todo en la atención pública, se van a dar cuenta que existen muchas asociaciones en los consultorios. Está el grupo de baile de adultos mayores que baila solo baile nortino y viajan. Está el grupo que hace caminata, etcétera, etcétera. Hay de todo. Bien. Entonces aparece este concepto que se llama ESICEP en la atención primaria en Chile. Esta ESICEP es una estrategia que se está trabajando bastante nueva, donde lo que estábamos hablando recién, una dupla de gestión, se empieza a clasificar a todos los pacientes en grupo, según la cantidad de enfermedades crónicas que tenga esta paciente o el paciente. ¿Bien? ¿En qué se enfoca? Se enfoca en la calidad de vida, en el curso de vida del paciente, significa en el ciclo vital. ¿Cuáles son los ciclos vitales en general? Tenemos que entender que es la primera infancia, el adolescente, el adulto, la vejez o el adulto mayor. ¿Bien? El kinesiólogo, si no trabaja propiamente con la infancia, por ejemplo, el kinesiólogo de la sala IRA trabaja con la infancia y con la adolescencia. El de la sala ERA trabaja adultez, adulto mayor. El kinesiólogo de la sala de rehabilitación, que sería la RBC, rehabilitación en base comunitaria, que son los diplomados que ustedes tienen que sacar si quieren trabajar si les gusta un músculo esquelético, tienen que hacer el diplomado de rehabilitación en base comunitaria, o rehabilitación integral, o rehabilitación pulmonar. Trabajan con todas las etapas de este ciclo vital. ¿Bien? Y ahí el kinesiólogo se va ingresando en cada etapa, aportando en nuestra área principal. ¿Qué es lo que hace el kine? Todo. Desde exámenes posturales, que es lo más básico en la primera infancia, hasta el EMPAM, el martel y todo lo que vamos a ver ahora para mostrar un poquito. ¿Por qué es importante el ESICEP? Porque este es el futuro. Esto es lo que se va a llegar. ¿Bien? Hasta que salgan los primeros diplomados de ESICEP, donde es lo que nosotros por obligación, por ejemplo, a nosotros nos obligan a tener diplomado en salud familiar, que es lo que se maneja, el modelo. Y ahora lo que se viene es que vamos a tener que hacer estos diplomados de ESICEP. Entonces, ESICEP, el nuevo paradigma o cómo se quiere trabajar la salud pública. Se trabaja en dupla y se clasifica a los usuarios según las enfermedades crónicas. Hay una clase en
de la primera prueba donde salen todas las enfermedades crónicas y salen con porcentaje. Repásenlo. Si estamos hablando de enfermedades crónicas, porque algo va a salir en la prueba de enfermedades crónicas. ¿Bien? Saber cuál es la enfermedad que tiene más predisposición, diabetes, hipertensión. Saber qué porcentaje de la población. Sala de rehabilitación, antiguamente conocida como rehabilitación física, rehabilitación integral, conocida actualmente como sala de RBC, rehabilitación en bases comunitarias. Arica, como siempre, sale de la media de la prevalencia de la ciudad, de Chile. El 30% de la población se está en Arica. 30% tiene algún grado de discapacidad. Es gigantesco. Gigantesco. A nivel de Chile, que es el 20%. Entonces, ¿qué hace la rehabilitación de las bases comunitarias? Significa la sala de rehabilitación de cualquier centro de salud. Trabaja con la discapacidad. ¿Cuál es la discapacidad que está actualmente? Artrosis, pero está dando, pero la mayoría de los adultos mayores tienen artrosis. Se trabaja Parkinson, se trabaja Alzheimer, se trabaja escoliosis. ¿Qué más? Secuelados de accidentes vasculares. Basta. Si bien el secuelado de accidente vascular tiene sesiones en hospital, le queda mucho más cerca de en un consultorio, obviamente. Entonces, los pacientes en general hacen las 10 sesiones en el hospital, pero después se van al consultorio. Saquémonos la idea de que hacer esta rehabilitación tiene que ver con tener una camilla, un ultrasonido, una corriente y ponerse a tener. Lo que se trabaja acá tiene que ver con bases comunitarias. Significa que se trabaja con la comunidad. Se hacen grupos de trabajo, se trabajan en los parques, se trabajan en... Hay un grupo en el consultorio de Tai Chi que tiene que ver con bajar la ansiedad de los usuarios que tienen hipertensión y artrosis. Hay 30 personas que van 3 veces a la semana. Objetivo: atender integralmente a las personas con discapacidad leve o transitoria. Implementación: kinesiólogo y hace poco terapeuta ocupacional. Entonces, ¿cómo llegan las duplas? Llegan 2 kinesiólogos y una terapeuta ocupacional. ¿Qué se está ingresando ahora? Fonoaudiólogo, para trabajar como equipo interdisciplinario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un TO y un kine? ¿Qué nos hace diferente? ¿Alguien sabe lo que hace un TO? Pasa como más la actividad de la vida diaria. Una figura de estrategia para la persona para que pueda vivir, porque si tiene limitaciones, se busca una estrategia. Bueno, entonces, si para nosotros es difícil esa división, tener ideas no tan claras, pero no tenemos tan claro qué hace de diferente el TO versus el kine. Imagínate la población, no tiene idea. ¿Bien? Entonces, se supone que el TO hace la motricidad fina, hace ese detalle, la vuelta al trabajo, la vuelta a hacer las labores de la vida diaria. Pero yo entiendo que la kinesiología hace lo mismo. Entonces, esa línea es bastante delgada. Pero es lo que se está trabajando: TO, kine y fonoaudiólogo. ¿Qué intervenciones se hacen? Todo, desde la kine que ustedes conocen como kine clásica, hasta consejerías, talleres educativos, muchos talleres, actividades recreativas, se forman monitores y diagnósticos participativos. Esto es lo que se trabaja bastante tanto. Diagnóstico participativo, reunión de la comunidad, y se le pide cómo los podemos ayudar. Y ellos piden qué les puede ofrecer la atención. ¿Okay? Datos de discapacidad en Chile: 2,7% de la población tiene discapacidad. Esto según los datos de Cenaris 2022. Lo único que está actualizado: 2,7 millones son discapacitados. Entendamos que la discapacidad no es Teletón, porque nosotros entendemos la discapacidad solo como Teletón. Y se nos olvida que existe colegio F22, se nos olvida que existen otras instancias de discapacidad, no solo Teletón. ¿Bien? Consultorio, etcétera, etcétera.
A nivel nacional, existen más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. Y aumenta con la edad esta. Hay más discapacidades que son adultos mayores. ¿Por qué hay más hombres que mujeres? Nunca se ha hecho el estudio, nunca se ha hecho la investigación, por lo menos que yo sé. Se podrían clasificar en 5 tipos de discapacidad que son las más con mayor número. El 45% de esta discapacidad es física o motriz. Parálisis, amputaciones. Bien. ¿En qué enfermedad se ven muchas amputaciones? Que sea una enfermedad crónica. Te empiezan a cortar los dedos de los pies, o el muñón del tobillo y así para arriba. ¿Bien? Cuando ya te cortan un dedito es porque no tenés vuelta atrás, en realidad. Es más, están así que en la diabetes por ley tienen que tener un control podólogo una vez al año. O sea, tuvieron que contratar un podólogo para que le revisara los dedos de los discapacitados. Si no te lo revisa el podólogo y no me sé la ley GES y no pongo el reclamo, lo más probable es que pase algo. ¿Saben por qué le cortan los dedos a los diabéticos? Porque pierde sensibilidad. Es más, pescan a un diabético y tómenle la piel y se la estiran. Y después la hacen volver la piel y la piel se demora bastante. Segunda causa, y esto me llama la atención, auditiva. Hipoacusia, sordera. 20% de la población. Harto. Visual, 15%. Mental o psicosocial, tiene que ver con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, otras. Un 11% de la población. Y aquí entran ciertos conceptos que quizás no entendemos mucho porque la ansiedad es una enfermedad o un síntoma o un signo. Porque si la ansiedad es una enfermedad, el dolor también sería una enfermedad. El nerviosismo también sería una enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, la ansiedad sería como parte de, como que podría generar otra cosa, pero no sería enfermedad como tal. ¿Qué es la ansiedad? Entonces ahí viene, pues, la ansiedad es una enfermedad, le dan un tratamiento para la ansiedad. Lo siento, pero ¿por qué no se duerme? ¿Qué pasa con el dolor? Es como decir disnea. ¿Será el diagnóstico de la disnea? ¿El lumbago? ¿Será un diagnóstico? ¿Existe el diagnóstico lumbago? Lumbalgia. ¿Existe el diagnóstico lumbalgia? ¿Sí o no? ¿Sí el dolor? ¿Cómo el dolor va a ser un diagnóstico? ¿Qué está generando ese lumbago? Al sector no. A eso, bueno. Eso. Es como decir que la enfermedad será tristeza, la ansiedad. Tiene que ver con eso. Vamos a aprender a hacer todo tipo de discapacidad en Chile. Bien, eso tiene que ver con discapacidad en Chile, donde se atiende salas de RBC. La sala de RBC, por ley, artrosis, amputados, GES, que lo vimos el otro día, entregan apoyos. Bien, bastones, cubitos, etcétera, etcétera. ¿Han escuchado del programa PATS o el programa Postrado? Es como cuidado paliativo, ¿no? Sí. Es como un cuidado paliativo, pero se supone que no es de enfermedades terminales. Entonces, ¿qué se quiere hacer con esto? Es un programa relativamente nuevo, tiene 20 años, y se encontró que existe mucho adulto mayor que vive solo o que vive a través de o con un cuidador en una casa. Y este cuidador, que generalmente es un familiar, tiene que hacer todo al pobre paciente que está postrado. Y la definición de postrado es que tienen que hacerle un test. Actualmente se hace el Bartel. Antiguamente, hace 4 años atrás, hacía otro. Significa que cada 10 años, cuando se cambian las normas, que es como el tiempo que se demoran en cambiar las normas técnicas, cambian los tests. Antes no era Bartel, era. ¿Quién hace este índice de Bartel? ¿Conocen el índice de Bartel o no? ¿Se lo pasaron? Que en realidad el paciente tiene que estar planchado, ¿no? En realidad, para poder hacer para que le dé un Bartel como postrado.
¿Quién hace ese bartel? El kine, en general. Cosas buenas, cosas malas, llegáis a una casa. Bueno. ¿Bien? No, para no decirle de nuevo. Gracias. Cosas buenas y cosas malas del bartel. Cosas buenas del bartel, que lo tiene el kine y eso es como un monopolio. Entonces, en general, cuando tiene que entrar alguien apostrado, nos llaman a nosotros. Eso es bueno porque visibiliza nuestro proceso. Cosas malas, que si te da 36 puntos, te da 40 puntos, el paciente no habla, no come y apenas se sienta en la cama, no entra postrado. Al no entrar al programa postrado, no tiene ningún beneficio. Significa que tiene que acercarse al consultorio. El programa postrado es el consultorio o el CESFAM en la casa. Hay un médico, hay un psicólogo, hay 2 kines, hay dentista, hay TENS, hay todo. ¿Bien? Entonces, en general, en el año 2024 se sabe que hay casi 500 personas en programa postrado. El 80% de estos postrados son mujeres, las cuidadoras. Y la mayoría de las cuidadoras de postrado en estado depresivo, con dolor lumbar. ¿Bien? Entonces, esto es igual que el iceberg cuando se ve el cachito del iceberg aquí. Apenas vemos lo que es la salud pública, apenas. Entonces, si tú tienes que cuidar a un paciente postrado 24/7, es extremadamente diferente y difícil a ir a visitar a un paciente durante 30 minutos y decirle mueva la pierna 20 veces. Se ha intentado ayudar a los postrados, pero no hay manera de ayudarlo en realidad. La única manera de ayudar a un paciente postrado es contratarle a alguien 44 horas a la semana. ¿Bien? Entonces, ¿cómo el cuidador de un paciente postrado va a su control médico si no tiene con qué dejar al postrado? Y ahí se vuelve un giro y se vuelve un ciclo vicioso, pero terrible. Este es el índice de Bartel. No lo voy a preguntar de memoria, así que solo quiero que sepa que lo conozca. Y sobre todo cuando tiene entre 20, una dependencia total, y 35 puntos de dependencia severa. ¿Qué debo saber acá? Un puntaje que va de 0 a 100 y con 35 puntos o menos, el paciente entra en el programa postrado. ¿Y por qué es importante entrar en el programa postrado? Porque al menos te obliga a tener un kinesiólogo que tiene que ir una vez al mes, a hacerle ejercicios. Se ayuda una vez. ¿Y todos los días? Con el cuidador. ¿Cómo se ayuda una vez? Entonces, actualmente por CESFAM deben haber entre 150 y 200 pacientes postrados. Si tú calculas que como kine tienes 8 horas trabajando, puedes ver 6 a 7 pacientes postrados por día. No te va a dar. Tampoco alcanzaría porque se supone que ellos van de casa en casa. Así es. Y ir para allá, el tránsito y todo eso. Tal cual. Entonces este programa, este índice de Bartel, esto lo voy a instalar aquí. Menos de 35 puntos cae por programa postrado. Datos del programa postrado. Actualmente en Chile deben haber 130.000 usuarios en el programa postrado. Imagínense el número que tiene menos de 45 puntos y que no clasifica el programa postrado, porque tiene 40 puntos, porque se sienta en la cama o no tiene una sonda. Bien. 47.000 personas de estas 130.000 se atienden. ¿Y qué pasa con las otras personas? No tengo idea. Siempre recuerdo cuando se inicia la atención primaria, te mandan a los programas que no son tan buenos emocionalmente. Uno de los programas que no son emocionalmente buenos es PAS. ¿Bien? Sobre todo porque ocurren cosas súper tristes.
Se mueren pacientes delante tuyo, mucho. O vas a la casa a ver a un abuelito que no tenías información hace un mes, se había muerto, etcétera, etcétera. La carga emocional es muy grande en el programa postgrado. Es más, hay estudios que hablan que el profesional no debe estar más de un año en el programa, porque queda con mucha carga emocional negativa. Bien. El Estado, hasta hace 2 años o 3 años atrás, le dijo ya, vamos a ayudar a los cuidadores. Y le vamos a contratar un cuidador para que cuide al paciente postrado, para que el cuidador salga y se distraiga o vaya al consultorio. Contrataron como 5 personas en Arica, 6 personas en Arica, que eran TENS. Sacaron las cuentas y podía estar 2 horas por semana con cada paciente postrado. Que es nada. Bien, el Estado dice ya, vamos a ayudarlo de otra manera, le vamos a dar plata. Si el per cápita son 11.000 y fracción, 11.700 pesos y fracción el per cápita, se le entrega un estipendio al cuidador. El Estado le entrega un estipendio a cada cuidador, no a todos, y le entrega 33 lucas mensual. Eso es lo que le entrega. No tiene ningún sentido entender que con 33 lucas no vaya a hacer nada. ¿En qué es lo más probable que gaste esta plata? Pañales. Con menos a veces se puede hacer más. Pañales que mantener. Pañales. Es lo que más gasta un paciente postrado. Bien, entonces, prestaciones principales del programa, obviamente visitas domiciliarias. Integralidad en general, y actualmente se está agregando hasta un dentista, que eso es bastante bueno porque los postrados no tienen mucho acceso a programas dentales. Profe, ¿y psicólogos? Van psicólogos. Para cuidador. El problema es que entra en esa gran disyuntiva. ¿Dónde atendemos al psicólogo? O sea, ¿dónde atendemos al cuidador del paciente? ¿En la casa o en la consulta? ¿Se ha visto por vía Zoom que hacen? Por vía Zoom, sí. Ahora, en general el cuidador, no siempre, es el hijo o alguien de este paciente. Si es una hija, que es lo más probable de un paciente añoso, con suerte va a cachar el WhatsApp. Entonces ya es todo mal. Toda la salud no rinde en un paciente que es postrado. O cuidados paliativos. ¿Han pasado por cuidados paliativos, no? ¿Visita? ¿Le han tocado ver pacientes de paliativo? Sí. Para ponerlo en contexto, paciente paliativo, paciente con un cáncer grado 4 de pulmón, le queda un mes de vida. ¿Qué tiene que ir a hacer el kine? Inhalarlo, tratar de hacerle ventilación si es que hay aspiración y esperar que se muera. ¿Conocen la respiración Gaspin? Si están pasando por UCI tienen que saber qué es lo que es un Gaspin. Gaspin es la última respiración que tiene el paciente. Esa respiración no debería durar más de un día el paciente. En cuidados paliativos y en postrado, usted ve pacientes con Gaspin. He tenido estudiantes de kinesiología que han pasado por programa postrado y le encargamos al paciente, va a ir a ver a Juanito, tiene 70 años, y llega el estudiante blanco porque se le murió Juanito de un ataque cardíaco mientras lo estaba esperando. Bien. Postrado es un mundo, paliativo es otro mundo diferente. Paliativo tienen que entender cómo se juega con la morfina. Si bien en Chile no hay eutanasia, porque somos muy conservadores, sí hay bombas de morfina. Y la bomba de morfina te genera un ataque cardíaco, ¿cierto? Encubierto, te cáncer. Bien. Vamos al otro programa. Chile crece contigo.
Chile Crece Contigo es un programa muy completo que tiene que ver con desde el nacimiento, donde uno escucha que le regalan en la escuadra a la mamá, le regalan la cuna, pañal y toda la cosa, hasta la primera infancia. ¿Bien? Entonces, Chile Crece Contigo, el kinesiólogo lo acompaña en ciertas etapas de este programa. ¿Cuál es el mayor problema que está habiendo ahora? Es que se están encontrando muchas enfermedades que antes o no se podían, no se distinguían, también como que tiene que ver con todo la neurodivergencia, ¿cierto? Y ahí otra cosa importante, porque se enseña que la neurodivergencia no es una enfermedad, ¿o no? ¿O sí? Ya. Y acá hay un tabú gigantesco, porque si no es una enfermedad, tiene diagnóstico, tiene síntomas, tiene signos y hay un tratamiento. Bien. O sea, entramos en un área complicada y muy susceptible en general. Bien. ¿Cuándo entra el kinesiólogo? Cuando encuentra, bueno, si están pasando por el CRE con Denis, sabrán que el retraso psicomotor está a la orden del día, ¿no? Entonces, ahí entra el kinesiólogo. En la gestación se entrega una guía de cómo una buena crianza, se da la purita mamá, que es la leche por obligación. Imagínense, vivimos en un país donde el Estado debe entregarle leche a un adulto mayor y a un menor porque la familia no se la asegura. El nacimiento se le da a jugar, controles de niños sanos, principalmente enfermería, matrona y también hay kinesiólogos. Hay ciertos exámenes, hay ciertos test que se lo están pasando a ustedes, todos estos test que son para ver el desarrollo y los retrasos, ¿no? ¿Sí? ¿Se los pasan o no? Ahí se hace. Y en la primera infancia, programas de estimulación. Sin embargo, las salas respiratorias atienden de todo. Las salas de rehabilitación también atienden de todo. Chile Crece Contigo, datos importantes. Beneficio importante, desarrollo integral. Desarrollo integral. Ningún niño en atención pública que tiene retraso del desarrollo psicomotor puede estar sin atención kinésica. Ninguno. ¿Bien? Significa que tiene que pasar por kinesiólogo, por obligación. Dentro de estos, ¿qué controles existen acá? De todo, dentista, médico, es interdisciplinario, completamente. Pero el kinesiólogo empieza con terapias de rehabilitación, casi como si fuese el Teletón, entre comillas, pero en un consultorio. Y hay programas específicos, está el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, atención del recién nacido, el PASMI, que es la salud mental infantil, que está muy fuerte ahora. Hay psicólogos principalmente de salud mental infantil. Y aquí entramos en un pequeño problema, porque en la atención pública solo hay médicos generales. Y el médico general apenas tiene un semestre de salud mental. Tiene un semestre de rehabilitación física. Entonces, ¿quién es el principal motor de todos estos programas? Es el médico, no el psicólogo, no el kinesiólogo. Entonces, entendemos el concepto biomédico, donde la depresión, la ansiedad o cualquier enfermedad se trata con una pastilla. Y no con el kine, no con el psicólogo, etc. Bien. Y por último, existe un programa del adulto mayor. Programa del adulto mayor. Entendiendo que el 12% de la población es sobre 65 años, significa que va creciendo esto. Donde va a entrar la kinesiología acá, fuerte, muy fuerte. Artrosis, secuelados de AVE,
artrosis, Parkinson y Alzheimer. Este es un programa del año 2015 donde se contratan a 2 kinesiólogos todos los años y tienen que hacer talleres. En eso se trabaja ahí. 24 sesiones de talleres en 3 meses. Significa kinesiólogo 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Con la misma cantidad de gente. ¿Bien? Tiene ciertos requisitos, pero principalmente que esté en el CEFAM y hacerse un examen preventivo del adulto mayor conocido como EMPAM. Cosas importantes del adulto mayor en Chile. Hay 3 componentes principales: promoción de la salud, prevención y control de enfermedades. Significa que lo ve el kinesiólogo en este EMPAM, en este examen del adulto mayor, y si el adulto mayor fuma, lo tiene que derivar por observación de ECO. Si el paciente le duele las rodillas, lo deriva por artrosis de rodillas, que es GES. Le hacen preguntas de salud mental, si está en estado depresivo, lo mandan al psicólogo. Le hacen preguntas de memoria, no sé si les pasaron el EMPAM. El EMPAM son muchas preguntas, un cuestionario súper largo, pero hay 3 que son importantes, que son las 3 preguntas de memoria, que es, le preguntan si tiene que recordar 3 palabras, que es árbol, mesa y avión. Árbol, mesa y avión, y tiene que decir los números al revés. Le dice 1, 3, 5, 7, 9, tiene que decírselo al revés la persona. Si fallan eso, esas 2 cosas, se les deriva al programa de, no es demencia, pero tiene que ver con observación del Alzheimer. ¿Okay? Esto es muy integral. ¿Qué hace el kinesiólogo? Bueno, toma el examen, toma el EMPAM, que ya es bueno. Toma el EMPAM, la enfermera igual lo toma. Interviene, rehabilita y sobre todo lidera estos grupos. ¿Bien? Olvidémonos de la kinesiología en la camilla. Pero ¿de qué se trata igual que el martel en el hospital y el doctor de la enfermera? ¿O igual que el tema del equipo? El martel. Mira, primera cosa importante, la enfermera quiere hacer todo. Quiere hacer todo. Como nos quiere quitar, la enfermera aspira, la enfermera ocupa el ventilador mecánico, la enfermera, bueno, acá en Arica no hay, pero quieren tomar espirometrías. Quiere todo. Sí, lo puede hacer porque en general nosotros somos profesionales integrales. Al no tener una especialidad, al no tener reconocida una especialidad, como kinesiólogo, porque seguimos siendo kines, yo no soy kines respiratorio, ¿cachai? Yo soy kinesiólogo, hasta que salga la ley de la especialidad. Por eso está entrando el concepto muy importante que ahora es el rehabilitador respiratorio. Está entrando, o terapeuta respiratorio. Sí, siempre se quiere sobreponer esas cosas, pero por ejemplo yo no enseño espirometría a enfermería ni a la tecnología médica. Es como una manera de cuidar el campo. Han llegado y me quieren enseñar a aspirar. No hago lo tuyo, tú no haces lo mío. Programa del adulto mayor, transversal, pero sobre todo artrosis, sobre todo Alzheimer, Parkinson. Entonces, si podríamos clasificar el rol del kinesiólogo: sala de RBC, postrado, Chile 13, adulto mayor, sala IRA, sala ERA, función pulmonar, que sería espirometría y test de provocación. Se espera en algún momento tener test de provocación con metacolina, se espera en algún momento tener el feno, se espera en algún momento tener todas las máquinas que hay. Entonces, vamos a clasificarla en intervención, coordinación. No quiero que se lo aprendan de memoria. Lo que me interesa que sepan es que el kinesiólogo trabaja en todos los programas. Hay que sacarse ya el hecho de esta cosa de que el kine está trabajando en la camilla con la fisioterapia. Dejamos de hacer eso hace rato. Depende de la línea de la escuela que ustedes sigan. En general, en la parte musculoesquelética hay 2 líneas: fisioterapia y ejercicios principales. Ahí tienen que definir su línea. ¿Bien? Igual en Respi hay 2 líneas súper fuertes:
línea de mano, más hacer vibropresiones, bloqueos, etc. Y el otro de ocupar la fisiología respiratoria como kinesioterapia propiamente tal. Como por ejemplo, hacer un meoceseo, hacer una técnica que se llama ELPR. Se trabaja en 45 grados, se activa el diafragma y se trabaja hasta volumen corriente, o sea, volumen residual lo ideal. Y hay otros kines que vienen, los sientan en 45 grados y le meten la mano. Hay dos líneas, ustedes busquen la suya, solo respaldo, se llama bibliográficamente. Entonces, kinesiólogo, muchas áreas. ¿Cuál es el área que nos falta por ahondar? Que donde nos gana sobre todo la matronería y la enfermería es la gestión. Gestión, al menos, por ejemplo, creo que hay una concejala que es enfermera. ¿Bien? Entonces necesitamos cargos más altos para poder sacar esto adelante. ¿Bien? ¿Dudas con lo que hemos hablado? Chiquillos, empezamos junio. Nos queda re poco, súper poquito. Así que les voy a pedir, como ustedes saben, las fechas de sus pruebas. Tenemos que hacer esta prueba, la última prueba de esta asignatura. Para que me digan una fecha ustedes. Díganme la fecha que sea más amable y amistosa para ustedes. Bueno, tiene que haber una. Serían dos. 29 de junio, el lunes 29 de junio, feriado. Así que ya se acortó esa semana. Debe ser la semana de este lunes al otro lunes. La subsiguiente. Yo creo que las disertaciones sean lo más alejado posible. Para que les vaya bien en las pruebas. Pónganse de acuerdo y después me lo van diciendo en los talleres para que fijemos una prueba, no pasemos más materia y se pongan y le den duro a PC. Encuesta. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas de lo que hemos conversado? Bien. Taller de mañana, por favor, avancemos en el trabajo, muchachos. Avancemos en el trabajo para que no nos pille la máquina. Porque la nota de la prueba, o sea, la nota de la disertación es un 70% de la nota. Sacarse un rojo en la disertación es quedarse acá en Iquita, lo que sea. Así que pónganle ánimo. ¿Bien? Ya, Dice